Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos que me acompañan hoy. Mi nombre es Cliff Bell de la Red Global Christian International para México y qué honor que me acompañes, que tomes un tiempo de tu día para estudiar conmigo y aprender de las cosas de Dios. Este video es pregrabado, no está en vivo, así que no voy a poder interactuar con ustedes, pero yo sé que será de muchísimo provecho, pues estoy comenzando una serie basada en preguntas que me han hecho alumnos de diferentes escuelas proféticas. Entonces, yo sé que les va a aclarar muchas dudas acerca de la administración profética y que les va a traer más entendimiento de estos temas. Aleluya. Voy a iniciar con la pregunta, ¿cómo crecer en el don profético? Si te interesa este tema de los dones del Espíritu Santo, de la administración profética, de cómo oír la voz de Dios, pues yo tengo ya publicados aquí en esta misma página y canal de YouTube varios videos que le van a ayudar. Uno se llama Removiendo los obstáculos para oír la voz de Dios. Muchos cristianos ni se dan cuenta que están poniendo obstáculos entre ellos y su habilidad de oír la voz de Dios. Y luego, ¿cómo oír la voz de Dios? Entonces, eso habla de cómo es que Dios nos habla directamente. Sabemos que Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Es la manera principal de la persona de Jesús y otras maneras. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos habla directamente? Según lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, cuando Él nos dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, que tomará de lo suyo y nos lo hará saber. Y mucho más. Es el trabajo del Espíritu Santo, es su deleite hablarnos y compartir con nosotros lo que necesitamos saber. Y luego también hay otro video llamado Antes de profetizar, el checklist, amén, la lista de revisión. Y hay otros videos aquí también que les serán de mucho provecho. Pero antes de iniciar a responder esta pregunta, ¿cómo crecer en el don profético? Vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo bendiga este tiempo. Amén. Pues Padre Santo, gracias por cada persona que está escuchando. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Estamos tan agradecidos por lo que ya has hecho en nosotros, pero sabemos que tienes mucho más y no queremos perder nada de lo que tienes por nosotros. Queremos poder cumplir todo lo que tienes por nosotros. Te bendecimos, Señor, unja mis palabras y yo reprendo a todo espíritu maligno que intentaría de distraer, de estorbar o de causar algún problema en la conexión de estos que están escuchando. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por un cerco de protección alrededor de cada uno, física, emocional y espiritualmente hablando, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por ayudarme a mí para poder compartir estas verdades, Señor, para que todos puedan aprender y todos juntos podamos seguir avanzando para ver tu reino establecido aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Pues este video es por los que son hacedores de la palabra. Entonces, no me desanimo si el número es menos, pero yo sé que hay un grupo de personas ahí que están escuchando y que vienen cada semana, gente que son hacedores, amén, guerreros valientes que van a poner en práctica estas cosas y van a seguir creciendo. En Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mira, cuando se trata del reino de Dios siempre hay resistencia. El enemigo va a hacer todo lo posible para impedirnos, para distraernos, para contaminarnos o lo que sea. Pero nosotros tenemos que ser también violentos en contra del diablo
para poder avanzar el reino. Cuando dice violento en este pasaje, en este versículo, habla de los que hacen cumplir con fuerza. Son los que son determinados, comprometidos y resueltos a avanzar. Amén. En las cosas de Dios. Y están deseosos de ver la gloria de Dios en su tierra. Y yo creo que tú eres una de esas personas. Amén. Pues una vez más, gracias por acompañarme. Si quieres, por favor, anote en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Siempre me anima y me bendice ver hasta dónde están alcanzando estos videos. Amén. Y tenga libertad de responder con un amén o con otra cosa. Y si tienes alguna pregunta acerca de la enseñanza, después de escucharla, si todavía le quedó una duda, entonces me puede enviar esa pregunta a mi buzón de Messenger y ahí con gusto le atenderemos y es posible que podamos incluir tu pregunta en una transmisión futura. Pues aquí está la pregunta, ¿cómo crecer en el don profético? Bueno, cuando uno habla del don profético, me imagino que se refiere al don de la profecía o otros de los dones proféticos. Tengo otro video que habla de los dones de revelación y los dones del Espíritu Santo. Típicamente cuando hablamos de los dones proféticos, estamos hablando del don de la palabra de ciencia, que es un dato que Dios te da, que no aprendiste de manera natural, algo como un grano de arena de todo el conocimiento que Dios tiene, te da un dato, amén. Y luego una palabra de sabiduría. Este no es sabiduría en general, este es cuando Dios te da una instrucción sabia para poder alcanzar a hacer algo que Él desea que logremos. Amén. Y luego el discernimiento de espíritus. Y luego están los dones vocales, el don de lenguas, que es cuando Dios quiere dar un mensaje a la congregación o a otra persona. Y antes de venir en el idioma entendido, viene en lenguas primero. Y ese tiene que ser acompañado por el don de la interpretación de lenguas para que tenga provecho. Eso es diferente a las lenguas que recibimos con el bautismo en el Espíritu Santo, porque el propósito de esas lenguas es para que recibamos poder. Y otra vez tengo un video que habla de eso también. Entonces también está el don de la profecía. Y los 9 dones del Espíritu Santo que están especificados en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11, los tiene listados ahí. Estos son dones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo a través de cualquier creyente, así como Él lo ha determinado. Y en 1 Corintios 14, 31 dice, podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y que todos sean enseñados. Pero para crecer en estos dones, para tener mayor destreza, para poder dar palabras más acertadas con mayor consistencia, ¿qué se requiere? Si un recién convertido puede profetizar, y es cierto, en Hechos capítulo 19, vimos que algunos que saliendo del agua del bautismo comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron. Yo conozco a niños que han profetizado y palabras muy acertadas. Entonces, cualquier creyente que ejercita su fe, Dios puede usarle para dar un mensaje a otra persona a través del don de la profecía. Pero crecemos y desarrollamos el uso y la destreza por medio de varias cosas. Entonces, voy a hablar de esas cosas. Número 1, toda administración espiritual legítima nace de una vida que está entregada al Señor. Entonces, número 1, la salvación.
Amén. Si no has rendido tu vida a Cristo, si no le has confesado como Rey y Señor, y si no tienes esa certeza de que tus pecados te son perdonados y te has nacido de nuevo, entonces esto no va a funcionar. Pero si eres hijo de Dios, entonces ahí inicia. Pero ese es apenas el inicio. El nuevo nacimiento es solamente la apertura a toda una vida entregada al Señor, viviendo por Él dentro del reino de Dios. Entonces necesitamos, como cualquier relación, si estás casado, tienes que desarrollar tu relación con tu esposa o con tu esposo si eres mujer. Una amistad crece y puede desarrollarse, ¿verdad? Así también nuestra relación con Dios. ¿Cómo desarrollamos nuestra relación con Dios? Pues número uno, el estudio bíblico. Vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero que entiendan que cuanto más careces en tu relación con Dios, más riesgo hay a hacer un error cuando trates de ministrar a otra persona. Entonces, todos estos elementos, no hay apenas un elemento, todos estos elementos son importantes. Pero el estudio bíblico, la oración, una vida de adoración fundada en el temor de Dios y relaciones sanas con el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a hablar de esto porque necesitamos entender que crecemos en nuestra habilidad de oír la voz de Dios. No todos oyen con tanta claridad o no todos oyen igualmente con precisión. Podemos ver en San Juan capítulo 12, versículos 28 y 29, cuando Jesús oró a su Padre y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y vino una voz del cielo. El Padre respondió y dijo, lo he glorificado y de nuevo le glorificaré. Wow. Pero fíjese lo que sucedió en el siguiente versículo. Dice, por eso la multitud que estaba ahí y la oyó, decía que había sido un trueno. Algunos tenían tan poco discernimiento espiritual que ni se dieron cuenta que era algo sobrenatural. Oyeron algo, oyeron la voz, pero no estaban sintonizados con el corazón de Dios lo suficiente para discernir que era el Padre respondiendo a su Hijo. Y luego otros decían, un ángel le ha hablado. Pues estos tenían suficiente discernimiento espiritual que sabían que era algo sobrenatural. Sin embargo, no se dieron cuenta otra vez que era el Padre respondiendo a su Hijo. Y a lo mejor ni entendieron todo lo que fue dicho, solamente oyeron algo. Pero los discípulos, aquí como Juan, que nos dio el registro de lo que aconteció, obviamente él oyó y él entendió lo que el Padre dijo a Jesús. Entonces los discípulos oyeron y entendieron. ¿Cómo es que ellos entendieron y discernieron cuando otros no? Diferentes niveles de discernimiento. Bueno, estos habían caminado con Jesús, habían escuchado de la palabra de Dios. Ellos estaban siendo instruidos por Jesús mismo acerca de las cosas de Dios. Estaban más cerca de Él. Y cuanto más cerca de Dios estamos, cuanto más cerca estamos y más íntimo estamos en nuestra relación con Dios, mejor vamos a poder oír y discernir lo que Él esté diciendo a nosotros. Y hay un pasaje muy clave en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que quiero compartir con ustedes porque da varias instrucciones y todo realmente está asociado con la administración profética. Y vamos a ver lo que dice. Primera, bueno, lo voy a leer. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en
todo, o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma o toda apariencia de mal. Pues vamos a iniciar con esta parte que dice, están siempre gozosos. Aleluya. Yo espero que tienes gozo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en Romanos 14:17, la palabra de Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Lo que es entonces, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, un aspecto del fruto del Espíritu es gozo. Si no hay gozo en el corazón, algo no está bien, algo no está correcto en tu vida espiritual con Dios. Dios quiere que vivas en gozo. En los Salmos dice que donde está la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo. Y como el salmista dijo en Salmo 23, aunque estuviéramos andando en el valle de los sombras de la muerte, sabemos que Él está con nosotros, por lo tanto no vamos a temer ningún mal, ¿verdad? Tu vara y su cayado nos infunden aliento. Podemos tener gozo aún en medio de adversidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque gozo implica que hay fe. Gozo es una de las varas con que podamos medir nuestra cantidad de fe. Si no hay gozo, no hay fe. Wow. Y sabes que los dones del Espíritu Santo operan por medio de la fe. En Romanos 12:6 dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aleluya. Entonces, vamos a tener que ejercitar la fe para poder crecer en los dones proféticos, para poder operar en los dones proféticos. Si no hay gozo, no hay fe. Entonces, sonríe un poco. Aviva el gozo que proviene del Espíritu Santo que mora en ti. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y su Espíritu mora en nosotros, en vosotros? ¿Verdad? Ese es motivo de gozo. Es motivo de gozo saber que nuestros pecados están perdonados, que estamos bien con Dios. Es motivo de gozo saber que Dios ha escogido a nosotros a pesar de nuestras debilidades y nos quiere usar para bendecir a otros. Es un honor, es un privilegio, es un gozo. Entonces no comprendo a esas personas que cuando ministren tienen cara de santo. Parece que que fueron bautizados en jugo de limón con la boca abierta. Y parecen con caras bien feas y miran a la gente con disgusto. ¿Cómo puede haber gozo ahí? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el fruto del Espíritu en eso? Aleluya. Entonces, gozo. Aviva el gozo. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Y luego dice, orar sin cesar. Pues, ¿cómo se puede lograr eso? Pues yo sé, algunos están pensando, pues yo tengo que lavar los platos, tengo que lavar la ropa, tengo que barrer el piso, tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto. ¿Cómo puedo yo estar orando sin cesar? Yo creo que se refiere a, número uno, orando cuando podemos. Si puedes, y debemos apartar tiempos para estar a solas con Dios. Pero yo entiendo, no se puede a cada momento, ¿verdad? Tienes que ir al trabajo. Pero yo creo que se refiere a practicar la presencia de Dios, estando conscientes de su presencia con nosotros, que Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo
según San Juan capítulo 14, Jesús habló, Jesús, Jesús habló del Espíritu Santo y hizo referencia a él como el consolador. En el griego la palabra es parakletos, que significa alguien que viene a tu lado para ayudarte, apoyarte, defenderte, enseñarte, mentorearte. Entonces, Él está siempre con nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a compartir con nosotros lo que necesitamos saber y para darnos también el poder para vivir en obediencia, para vivir en fe, para lograr la voluntad de Dios. Amén. Entonces, orar sin cesar. Podemos estar platicando con Dios cuando estamos en la camión, cuando estamos en la plaza, cuando estamos en donde quiera que estemos. Amén. Podemos estar conscientes de su presencia y tener esa comunión con Él. En mi teléfono tengo algunas aplicaciones que siguen funcionando en el trasfondo, aunque he apagado todo, pero hay algunas aplicaciones que siguen funcionando, ¿verdad? Porque así es parte del sistema de operación. Y así nosotros, en nuestro espíritu humano redimido, mantiene esa comunicación con el Espíritu Santo. Por si acaso vamos a una parte donde hay un peligro, nos puede advertir. Si acaso hay alguien a quien necesitamos ministrar, nos puede avisar. Podemos tener esa comunión constante con Él, así como cuando estás caminando al lado en compañía de amigos y tal vez no están platicando a cada momento, pero hay esa amistad, hay esa comunicación. Amén. Muy bien. La siguiente clave aquí es dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto es más que apenas gratitud. Dice, dad gracias en todo. O sea, a pesar de lo que está pasando, puedes estar pasando por una situación de adversidad o de problemas o un desafío. Al ser rechazado por el hombre, puedes seguir amando a esa persona con el amor de Dios y dar gracias a Dios por la oportunidad de desarrollar el fruto del espíritu del amor para esa persona. Cuando algo te va mal, cuando pierdes algo, puedes dar gracias a Dios por la oportunidad de confiar en Dios como tu fuente de provisión. Por ejemplo, cuando si alguien pierde su trabajo, yo sé que a muchos eso le aconteció en este último año. Bueno, tenemos una oportunidad entonces para poder ver la provisión de Dios y las puertas que Él puede abrir. Pero la clave es mantener esa gratitud en todo. Servir a Dios con gratitud. Aleluya. Mira, estos desafíos y adversidades que vienen, si Dios los permite, es para nuestro bien. Romanos 8:38 nos dice que Dios ayuda todas las cosas para nuestro bien. Aleluya. Entonces, aún las cosas adversas, las cosas negativas, Dios puede cambiarlas de algo malo a algo bueno. Y entonces tendrás un nuevo testimonio de la fidelidad de Dios. Aleluya. Entonces, en vez de quejar, en vez de estar murmurando, y eso abre la puerta al diablo para más ataques y más cosas negativas, más vale mantener la actitud de gratitud, seguir dando gracias a Dios en todo. Me acuerdo de una historia que nos contó Corrie ten Boom. Yo he mencionado ella varias veces. Es una mujer holandesa que su familia estaba protegiendo a un grupo de judíos de los nazis. Y
tenían un cuarto secreto, un lugar secreto donde los escondían si acaso hubo una revisión por los nazis a su casa. Pero ella y su familia fueron traicionados y fueron enviados a un campamento, un campo de concentración. Y ahí falleció su papá y también su hermana. Pero mientras que su hermana vivía y estaban en un dormitorio de mujeres, y ese lugar fue completamente lleno de pulgas por doquier. Era una plaga terrible. Y estaban en miseria. No solamente tenían falta de comida y otras cosas, pero hasta las pulgas. Y su hermana Betsy le acordó, Dios dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Necesitamos dar gracias a Dios por las pulgas. Y Corey no entendió cómo se podía. Eso era una lucha para ella. Pero se dieron cuenta que por causa de las pulgas, las guardas no entraban, los soldados no entraban al dormitorio. Y eso les dio paz y tranquilidad, la libertad de tener estudios bíblicos. Ella había traído con ella una Biblia a escondidas, tiene metido en su ropa. Entonces pudieron tener las escrituras abiertas y ella y su hermana dirigían estudios bíblicos y oración con las mujeres dentro del campo de concentración. Campamento de concentración, que es la palabra mejor. Y entonces comenzaron a legítimamente y genuinamente dar gracias a Dios por las pulgas. No sé cuántos cristianos hoy en día tendrían tanta madurez, pero yo doy gracias a Dios que Él puede tomar aún las cosas negativas y convertirlas en algo positivo por nosotros. La siguiente parte de esta escritura en 1 de Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al espíritu. Así como ya mencioné que hay aplicaciones que siguen funcionando en el trasfondo y tienen la conexión de la señal del teléfono o del internet y siguen funcionando. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando me llega un anuncio de si hay una tormenta con relámpagos, otra cosa de peligro que se acerca. Entonces, también el Espíritu Santo funciona de esa misma manera. Él está en nosotros y Él tiene esa comunicación con el Padre. Y si hay algo que necesitamos saber, si estamos sensibles, si estamos prestando atención, Él nos va a poder anunciar estas cosas que necesitamos saber. Algunos han escuchado el testimonio de cuando yo estaba en Reynosa y desayuné con unos pastores, la pastora Macarena Guerrero de Gutiérrez, muy amada por nuestra familia, y su esposo Chava. Y después de ese desayuno, yo tenía que hacer un trámite en un banco. Y en camino al banco, creo que fue por la Avenida Morelos, en Reynosa, de repente yo sentí esa voz del Espíritu Santo, que hubo peligro, y que entonces yo le presté atención. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué hago? ¿Regreso a casa de una vez? ¿O qué está pasando? Y Dios me habló. Me dijo, pues ve, haz lo que tienes que hacer, pero no te detengas, no platiques con otro. Dios sabe que soy un platicón. Entonces, o sea, no hagas ni otra cosa, haz lo que tienes que hacer nomás y luego vete. Entonces así lo hice. Mientras que yo estaba por el puente internacional, regresando a McAllen y Edimburgo, pues yo abrí mi teléfono donde hay una aplicación que te anuncia, es código rojo Reynosa. Y sucede que unos pocos minutos después de que yo estuve en esa plaza comercial, ese centro comercial donde estaba el banco, pues hubo un tiroteo y 5 personas fallecieron. Gracias a Dios
que podemos tener esa comunicación con Él. Podemos ser guiados por su Espíritu, como dice en Romanos 8:14. Amén. Y Él nos puede hablar. Y así, eso es provecho, amados. Aleluya. Entonces, no apaguéis al Espíritu. Tenemos que honrar al Espíritu Santo, estar pendientes de su presencia, sensibles a Él y lo que Él quiere lograr. A veces, como Pedro y Juan, en camino a la oración en el templo, y ahí ven al mendigo que estaba por la puerta hermosa. Ellos pudieron haber seguido caminando, diciendo, pues no tengo tiempo, somos los líderes, tenemos que llegar a tiempo a la oración, pero fueron sensibles al Espíritu Santo, le ministraron, sanaron al cojo y resultó una cosecha de 5,000 nuevos creyentes. Aleluya. Mira, si nosotros ponemos la prioridad en obedecer a Dios, a veces no será conveniente. A veces pensamos que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Estás dispuesto a que Dios interrumpa tu vida y tu agenda y lo que tienes ahí como prioridades porque Él tiene algo de mayor prioridad? ¿Eres suficiente sensible a permitirle interrumpir tu día y usarte para traer vida a otra persona? Yo sé que tú eres esa clase de persona o no estarías escuchando esto. Aleluya. Entonces, sea pendientes de su dirección. Amén. Disfrute su presencia. Sea un adorador. La adoración no es un evento, es un estilo de vida. Amén. Si tú necesitas tener una banda para dirigirte y todo un equipo de alabanza para dirigirte en alabanza, si eso es lo que se requiere, no eres un adorador de verdad. Los que son adoradores en espíritu y en verdad son los que tienen tanto amor por Dios, que no importa quién los escuche, quién está, quién no está, ellos van a vivir una vida de adoración. Van a estar siempre dando gracias a Dios, alabando al Señor, en comunión con Él. Aleluya. El siguiente versículo dice, no menospreciéis las profecías. Bueno, pues ¿quién va a menospreciar una profecía si siempre sale exactamente como Dios lo dijo? Si nunca hay errores, si no está la posibilidad de que el hombre injerta una palabra de su propia alma o de su propia mente. Y creo que eso es la razón que algunos menosprecian las profecías y no quieren nada que ver con la profecía porque han visto algunos ejemplos negativos. Y algunos que cuando dijeron así, dice el Señor, no fue algo que dijo Dios. Por eso dicen, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno, implicando que dentro de una profecía puede haber palabras que son de Dios, puede haber algo que el hombre metió de su propia mente y alma. Y voy a estar tratando con eso en una sesión futura. Es que Dios usa vasos de barro. Y la manera que Dios nos habla no siempre es de una manera súper clara. Si fuera que Dios nos hablara con una voz de trueno, si el ángel Gabriel viniera anunciando con su trompeta primero y un coro de ángeles viniera y nos cantara gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, si eso aconteciera cada vez, sería más fácil oír la voz de Dios. La mayoría de las veces no es así. 99.9% de las veces cuando Dios nos habla es una manera muy sutil y pueden ver los videos de cómo oír la voz de Dios para aprender más de las maneras que Dios nos habla. Amén. Y la mayoría de las veces es con ese silbo apacible y delicado, una impresión que Dios pone sobre su corazón, un pensamiento que se te ocurre de manera inexplicable, algo que de repente conoces sin manera natural,
para poder conocerlo. Es así la mayoría de las veces. Y no proviene de la mente, proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros, hablando a nuestro espíritu humano redimido. Pero en algún momento se nos ocurra en la mente. Proviene del Espíritu, pero se registra en la mente y tiene que registrarse en la mente antes de que salga por la boca. ¿Por qué? Porque la mente controla la boca. Y el problema es que muchos tienen mucha basura en la mente. Muchos se han estado alimentando de cosas no buenas y tienen otras cosas en la mente, en el corazón, que estorban, ofensas, iras, contiendas, pleitos, orgullo, soberbia, otras cosas. Y es ahí donde se puede contaminar una palabra, y por eso tenemos que examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Dice en 1 Corintios 14, 29, hablen los profetas 2 o 3. Los demás juzguen. ¿Quiénes más? Otros profetas, otros líderes, otros que están ahí, que conocen la palabra de Dios. Es tan importante entonces estudiar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Si no has estudiado la palabra de Dios de una manera sistemática, entonces no tienes una reserva de la palabra de Dios en ti, no has guardado la palabra de Dios en tu corazón para servir como un filtro, como esa vara de medir, para medir y juzgar las palabras proféticas. Conocimiento bíblico. Mira, la Biblia es la palabra profética más segura. Y Dios nunca va a contradecir lo que ya dijo, lo que ya estableció en la Biblia. Y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no has desarrollado esa disciplina de leer y meditar en la Biblia, es más que leer, porque muchos lean, pero se les olvida en un instante lo que habían leído. Por eso es necesario, como dijo el salmista, meditar sobre la palabra de Dios. Eso es cuando pedimos al Espíritu Santo, Señor, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Verdad? Y esto es cuando el corazón es guardado, perdón, la palabra de Dios es guardado en el corazón para no pecar en contra de Dios. Y también para poder juzgar correctamente las profecías que hoy escuchamos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, la Biblia, pero también la naturaleza de Dios, sus caminos. ¿Cuáles son las maneras que Él ha operado en el pasado? ¿Y cómo es que Él hoy opera? Tenemos que conocer los términos del pacto, del nuevo pacto en que estamos viviendo. Todo lo que Dios hace es a base de el pacto que tenemos por medio de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto y no en el antiguo pacto? Amén. Eso es muy importante. Hay algunos quienes tienen algo de conocimiento bíblico, pero no se han actualizado del antiguo pacto al nuevo pacto. O tratan de aplicar cosas del antiguo pacto a nosotros que no se aplican porque fueron algunas cosas del Antiguo Testamento, no todos, algunas cosas como la circuncisión física, ya no se aplican a nosotros. Sin embargo, si no fue específicamente abolido por Cristo, sigue vigente. Por ejemplo, la adoración con instrumentos musicales. No hay mención de usar instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Sí habla de cantos, pero sabemos que eso continúa en el Nuevo Testamento porque no fue abolido específicamente con Cristo. Entonces tenemos que entender los caminos de Dios y cómo Él opera. Aleluya. Esta parte dice, absteneos de toda forma de mal.
Absteneos de toda forma de mal. Algunas versiones dicen absteneos de toda apariencia de mal. O sea, es mucho más que simplemente evitar hacer lo malo, evitar el pecado. Es evitar lo que tiene esa apariencia. Entonces, por eso, por ejemplo, no es de provecho, no es prudente que un pastor aconseje a una hermana de la iglesia en la oficina con la puerta cerrada. Quizás nada sucede, quizás todo está bien, pero da la apariencia de que algo puede estar aconteciendo que no debe de acontecer. Siempre debe de haber otras personas presentes. Siempre debe de haber otras personas presentes. Por eso, si eres pastor, por eso Dios te dio una esposa, que ella pueda acompañarte o que otros pueden estar presentes, pero nunca a solas. Eso da la apariencia de mal. También abre la puerta si tienes una debilidad y quizás tú no tienes debilidad, pero esa mujer sí. Quizás ella te está pescando. Mira, no puedes confiar en esas cosas. Tienes que cerrar la puerta y no dar ningún lugar al enemigo. Porque si le des lugar, el enemigo aprovecha en un milisegundo. El arrepentimiento es mucho más que remordimiento. Es mucho más que una persona que peca y luego ora y pide perdón de Dios. Ay, Señor, pues perdóname una vez más. Gracias, Padre, yo recibo tu perdón. Como si era algo tan ligero. No, esto es algo que debe de pegar el corazón. Señor, yo hice algo que por lo cual tú tuviste que morir en la cruz por mí. Este es algo que te desagrade. Es algo que tú aborreces. Mira, el temor, el arrepentimiento nace del temor de Dios. El temor de Dios es cuando aborrecemos lo que Dios aborrece y amamos lo que Dios ama. Y cuando comenzamos a tolerar cosas que Dios no tolera o lo consideramos como algo ligero, estamos arriesgando cualquier ministerio que Dios quiere que tengamos, estamos arriesgando nuestra vida espiritual. Mira, si quieres ser usado por Dios y no abrir la puerta al diablo, a puertas de ataques, puertas de influencia, entonces tenemos que cultivar el temor de Dios. Mira, el temor de Dios es como la plomada que nos ayuda para mantenernos en el camino recto, que nos ayuda para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces, absteneos de toda forma del mal. Y ahora Dios sabe que somos humanos y que somos hechos de barro y hay misericordia y hay perdón, pero vino a un costo muy grande. No desprecies, no menosprecies el precio que Jesús pagó por ti. Si hay un pecado habitual, algo con que has luchado una y otra vez, entonces es tiempo de a lo mejor ayunar juntamente con la oración y meditar sobre el precio que Jesús pagó por ti y pedir que Dios establezca en tu corazón el temor de Dios. Muy bien. Siguiente punto. Desarrollando una motivación correcta para crecer. Estamos hablando de cómo crecer en el don profético, cómo crecer en el uso de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cuántos saben que los números de los capítulos y versículos no fueron agregados hasta cientos de años después de que fueron escritos? Esto fue escrito como una carta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los creyentes en Corintios.
en Corintios. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 12, él los comienza a enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, diciendo, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y luego nos comienza a hablar de los dones. Capítulo 13 no cambia de tema. Capítulo 13, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enfatizando la importancia de nuestra motivación correcta, que tiene que ser el amor. Y fíjese lo que dice en los primeros 2 versículos. Dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Mira, tenemos que ser motivados por el amor. ¿Cuántos son motivados para hacer crecer su plataforma, hacer crecer su propio ministerio, para ser reconocido por los hombres, para ser visto por los hombres? Necesitamos más siervos que busquen hacer la voluntad de Dios y menos divas que buscan el reflector y micrófono. Amén. Tiene que ser el amor. Si vamos a ministrar al cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo, ¿piensas tú que Dios va a querer que tú ministres a su esposa cuando tú la aborreces, cuando la vas a maltratar, cuando eres mal hablado, cuando eres ofensivo a ella? No, es la esposa. Cristo ama a cada individuo más que a su propia vida. Y cuando nosotros ministramos a alguien, tenemos que recordar eso. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a ver esta persona tal como tú la veas. Ayúdame a tener la perspectiva tuya y no ser distraído por mi conocimiento natural, y no ser distraído por mis prejuicios, por mis propios pensamientos. A veces vemos a alguien y vemos cómo están vestidos o peinados o que tal vez están desarreglados o lo que sea, y comenzamos a formar prejuicios. No podemos profetizar una palabra acertada cuando somos motivados por esas cosas. Tenemos que ser motivados por el amor. Amén. Fíjese lo que dice en 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros. Me encanta todo lo que escribió el apóstol Juan. Él enfatizó mucho el amor. Dice, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuántos ministros están ministrando con cara de santo, con caras de enojones, y están golpeando a su congregación con la palabra de Dios como si fuera un látigo? Eso no es la forma que debe de suceder. Debe de haber amor. Estamos ahí para edificar el cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia, no para castigarla, no para maltratarla. Me acuerdo del profeta el profeta Jonás. Dios le llamó y le envió a la ciudad de Nínive. Pero a Jonás no le caía bien la gente de Nínive. Pues Nínive era la capital de una nación que había oprimido y devastado a Israel por muchos años. Entonces él ya tenía un disgusto fuerte por ellos. Y cuando Dios le llamó a ir, él no quería ir. Él no quería predicarles para nada. Claro, Dios tenía una manera muy interesante para ayudarle a llegar, y no tengo tiempo para contar todo eso. Pero cuando llegó, él anunció la palabra
y su profecía era precisa. Y dijo, en 40 días viene un juicio. Y en su profecía no dio ningún espacio. O sea, no dijo nada de que hubo la posibilidad de que Dios les extendiera misericordia o que el juicio pudiera ser evitado. Solamente en 40 días Dios los va a convertir en chicharrones, algo así. ¿Okay? Pero ellos se arrepintieron y Dios les tuvo misericordia, detuvo el juicio. Ahí está un buen ejemplo de cómo las profecías personales son condicionales. Ellos se arrepintieron, hasta tenían los animales en ayuno. Y Jonás se enojó porque él quería ver a los paganos ser destruidos por el fuego de Dios. Él quería ver el fuego y azufre caer encima de ellos. Él quería oler ese olor de carne quemada. Ay, Dios mío, qué terrible. Y eso también me hace recordar de Jacobo y Juan. Porque ellos quedaron ofendidos. Esto está en Lucas capítulo 9, versículos 54 y adelante. Jacobo y Juan quedaron ofendidos porque una aldea de samaritanos no querían que Jesús y sus discípulos pasaran por ese camino. Entonces ellos hablaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero Cristo, volviéndose a ellos, los reprendió y los dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Interesante. Tenemos que permitir que el amor de Dios. Yo entiendo, hay algunas personas que son más fáciles que amar cuando están en otro continente. Yo he conocido algunos que son medio irritantes y algunos que son muy irritantes. Okay. ¿Has conocido a alguien así? Puede ser honesto, ¿verdad? Dios ya sabe lo que pensamos, porque más vale ser honesto con Él. Pero cuando nos falta el amor por otro, podemos pedir a Dios que Él derrame de su amor por ellos en nuestros corazones. Y de hecho, una manera para lograr eso es orando en lenguas. Porque en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo lo he experimentado muchas veces cuando yo luchaba para amar a cierto individuo, que yo pude hablar en lenguas, orando por ellos en lenguas, intercediendo por ellos, según Romanos 8, creo que es versículo 27, 28, por ahí, que nos dice que cuando oramos por el Espíritu, que el Espíritu Santo mismo hace intercesión según la perfecta voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Yo pude comenzar a sentir el amor de Dios hacia ellos. Me ayudó a cambiar la perspectiva de mi lugar de ofensa o de disgusto a cómo Dios los ve. Dios los ve según su potencial. Él los vio y decidió, mira, me vale la pena ir y morirme por ellos, entregar mi vida por esa persona, aún el más vil. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por su amor y por su misericordia? Amén. Ok. Siguiente punto. Otra vez estamos hablando de cómo crecer en el uso de los dones del Espíritu Santo. En particular estamos hablando de la administración profética. Y una clave es estando en relación con otros profetas maduros y aprobados. Porque aprendemos de otros, bueno, los unos de los otros, ¿verdad? Hay algunos que dicen, es que yo no fui enseñado por ningún hombre, yo fui enseñado por Jehová. Bueno, la verdad, eso suena muy espiritual, pero revela una falta de humildad, revela
una soberbia en su fundamento que al final de todo vuelve muy peligroso. Porque Dios nos diseñó para interactuar en una comunidad de fe, sometidos los unos a los otros. Dios no nos diseñó para ser islas independientes o llaneros solitarios. Mira, cada ejemplo que Cristo utilizó para hablar del pueblo de Dios. En Efesios dice que somos piedras vivas en una casa espiritual. Jesús dijo que somos pámpanos y Él es la vid, ¿verdad? Somos ovejas de la manada de ovejas. Amén. Y Cristo es nuestro buen pastor. Eso habla de comunidad también. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos conectados. Somos soldados de luz en el ejército del Señor. Y cada uno de estos ejemplos que está en la Biblia, hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay comunidad, hay interacción, hay un sistema de autoridad y sumisión. Y mira, Dios quiere que aprendamos los unos de los otros. Amén. Entonces, es muy importante que seamos lo suficiente humildes para poder aprender de otros, aunque sean más jóvenes que nosotros. Y hay tiempos que yo he aprendido hasta de mis propios hijos algo. En Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se aguza o se afila. Y el hombre afina el semblante de su amigo. Con esa interacción, con esa fricción, nosotros afilamos el uno al otro y somos hechos más según la imagen de Cristo, que es nuestra meta principal. Mira, la meta principal de Dios por tu vida y la mía no es que tengamos el ministerio más grande y reconocido y una iglesia de miles de miembros. La meta principal, número uno de Dios para nosotros, según Romanos 8:29, es que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Vemos que hasta en el Antiguo Testamento, que los profetas fueron mentoreados, fueron enseñados y levantados por otros profetas más maduros. Tenían lo que llamamos la escuela de los profetas o la compañía de los profetas. Puedes rastrearlo en su concordancia. La compañía de profetas o los hijos de los profetas. Y cuando dice hijos de los profetas, no eran hijos de sangre literal. Eran hijos espirituales. Eran aquellos que tenían llamado al ministerio profético, pero necesitaban tutela, necesitaban aprender, necesitaban madurarse. En los días de Samuel, parece que hubo una de esas escuelas o grupos, compañías de profetas, de los hijos de los profetas en Ramá, y otro en Kiriat Jearim, donde estaba el arca del pacto en aquel entonces. Y luego en otros lugares, en Segunda de Reyes, los menciona que hubo grupos en Jericó y en Gilgal. Y eso continuó por muchos años, los hijos de los profetas. Y podemos ver cómo eso aconteció. Lo podemos ver el ejemplo con Elías, Eliseo y Gehazi. Elías era uno de los profetas más maduros. Y él un día escogió por la elección de Dios a Eliseo que le siguiera. Y Eliseo entonces volvió uno de los hijos de los profetas. ¿Y qué es lo que hizo? Él le sirvió. Hasta derramaba agua sobre sus manos. Actuó como un criado. Y él así comenzó a aprender. Y él pudo ver el ministerio profético en acción. Él pudo recibir tutela, enseñanza en la palabra de Dios y otras cosas de Elías. Cuando Elías subió al cielo,
en el carro de fuego, el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Aleluya. Y Eliseo escogió a alguien para ser un criado suyo, que sería, básicamente tenía llamado profético, eso era Gehazi. Pero Gehazi no hizo bien. Él no pasó las pruebas. Él tenía un problema con la codicia y con la mentira. Y llegó el día que él fue rechazado. Básicamente ya no escuchábamos de Gehazi porque él no pasó las pruebas. Por eso es más que tener un llamado. Un llamado es apenas una indicación de cuál es tu potencial. Pero ser comisionado o ordenado, eso viene cuando ya hay suficiente evidencia de esa gracia de Dios en tu vida, de ese ministerio. Hay fruto. Entonces se puede decir, eso es la gracia que vemos sobre ti y nosotros afirmamos eso con este ordenamiento o nombramiento. Hay demasiados que son autolanzados o que son lanzados comisionados de manera prematura, cuando no están listos todavía para esa clase de responsabilidad. Y es ahí donde tenemos muchos abusos. Dios no quiere que seamos independientes, quiere que estemos bien conectados. Ahora, parte de ese proceso es el servicio. Los hijos de los profetas literalmente servían a los profetas más maduros y los ayudaban aún en cosas que no parecen tener nada que ver con la administración profética, derramando agua encima de las manos para ayudarle a lavar las manos, cosas así, tomando mensajes como Gehazi cuando tomó el mensaje de Eliseo para Naamán y viceversa, como mensajero. Esas cosas no parecen tener nada que ver con administración profética como nosotros ahora pensamos, que tiene que ser delante de la congregación con un micrófono, el reflector y estar ahí con la música y gritar. No. Eso no es un buen ejemplo que seguir. Administración profética es simplemente entregando un mensaje de Dios a otra persona. Y una de las maneras que Dios nos aprueba es a través del servicio en cosas normales, como barriendo pisos, limpiando baños, sirviendo en el grupo de alabanza, sirviendo en la administración de los niños. Yo me acuerdo en Christian International, estando ahí, nuestros hijos ni habían nacido, pero mi esposa y yo vimos que hubo necesidad, que nadie quería ministrar a los niños. Entonces ofrecimos. El servicio es una parte de nuestro desarrollo, porque es ahí donde aprendemos la humildad. Es ahí también donde mostramos a otros de qué somos hechos, cuáles son los valores que tenemos y cómo es nuestro carácter. Lo que separa un profeta falso de los inmaduros y falsos, los verdaderos de los falsos, no es necesariamente lo que profetizan. Esa es una de las indicaciones que separa un profeta verdadero del falso. Pero Jesús dijo que los conoceremos por su fruto. O sea, él no dijo que los conoceréis por sus profecías o por sus milagros. Dice, los conoceréis por su fruto. Y en el servicio estamos desarrollando ese fruto de paciencia, de longanimidad, de bondad, de todas esas cosas, mansedumbre. Aleluya. Son tan importantes. El amor es tan importante. Entonces, si quieres realmente que Dios te use, si quieres crecer, si es con el don de la profecía o si tienes actualmente un llamado a la vocación de profeta, entonces comienza a servir. ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local? ¿Cómo estás sirviendo en donde Dios te ha colocado?
porque es ahí donde vamos a ver si vas a desarrollarse o no. El servicio es tan importante. Yo por años serví en el asilo de ancianos. Conozco a otros que Dios los usó en el penal y fueron cada semana para ministrar en el penal, en donde no hay ofrenda, no hay reconocimiento. En el asilo de ancianos ni podían recordar mi nombre de una semana para la siguiente. Pero ¿sabes qué? A Dios, Él estaba tomando apuntes. Aleluya. Y yo sé que si yo no hubiera ministrado a niños y a los ancianos y a otros, en aquel entonces yo no estaría haciendo lo que ahora estoy haciendo. Amén. Y por último, dando pasos de fe. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los maduros, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es por el uso. Algunas cosas tienes que hacerlo. Dios no quiere que apenas tengas teoría. Dios quiere que tengas experiencia. Bíblicamente, el que no tiene experiencia, pero pura teoría, todavía sigue ignorante. Porque cuando en 1 Corintios 12:1, cuando dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes de los dones espirituales o que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra ignoréis significa una falta de información, no enseñados, pero también significa no experimentados, que no tienes experiencia. Hay algunas cosas, tú puedes ver videos de cómo preparar tamales, un tamal o una hallaca venezolana, otra cosa, pero hasta que lo has hecho. En los Estados Unidos es así con el biscuit. Hay algunas cosas que tienes que hacerlo y hacerlo repetidamente y así entonces comienzan a salir muy buenas consistentemente. Muy bien. Dar pasos de fe, pero cuando comiences a dar pasos de fe, por favor, usa las pautas que les hemos dado. Amén. Para iniciar, no atribuyes a Dios lo que estás diciendo. Si no tienes una buena historia considerable de profecías acertadas, entonces no atribuyas a Dios lo que vas a decir. No digas así, dice el Señor. Simplemente ofrézcalo en forma conversacional. Hazlo así. Entonces, si no es Dios, gracias a Dios, no habías hecho un error. Si era de Dios, ellos van a darse cuenta en tiempo. ¿Ok? Hazlo con humildad. No seas un místico. No tienes que volverte un raro espiritualoide para poder ministrar los dones. Amén. Hazlo de manera normal. Permita que el amor, que el gozo del Señor sea evidente en tu vida. Amén. Ese es más espiritual. Eso refleja mejor a Jesús que la cara de santo. Ok. Pues en un momento voy a responder a otras dos preguntas. Algunos que dicen, una pregunta es que ha escuchado a personas que profetizan usando versículos bíblicos que están en la Biblia. Eso también vale como profecía, o es la profecía algo más personalizado. Y luego otra persona preguntó, pues, ¿cuándo se profetiza bajo la experiencia, observación? Cuando conoce a la persona, ¿puede entrar en la adivinación? Pues vamos a hablar de esto en un momento. Entre tanto, vamos a tomar un breve anuncio, así que no te vayas, quédate aquí, vamos a seguir aprendiendo. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo.
Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas bajo esta cobertura es la red global CI México, presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a hacer una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice Donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff, cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez. Aquí estamos respondiendo a preguntas acerca de cómo crecer en el uso de los dones espirituales, cómo crecer en el don profético, como algunos lo dicen. Pues esta pregunta he escuchado a personas que profetizan usando las mismas promesas que Dios nos ha dicho a todos en la Biblia. ¿Eso también es profetizar o la profecía es algo más personalizada? Bueno, la verdad, tenemos que recordar que la Biblia es un libro profético. Decimos que es el logos de Dios y lo es, la palabra general de Dios, y no podemos sacar un versículo al azar y aplicarlo a cualquier cosa que queramos. No podemos tomar la Biblia y dejarlo abrir al azar y luego vamos a ver qué dice. Eso puede ser peligroso. Pero la Biblia inició como rema, inició como palabra profética. Y hay en ocasiones promesas que vienen de Dios, que son de Dios para un individuo hoy como rema, pero sale del logos. Es una porción específica del logos que Dios aviva para que sea rema. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios? Y estando todo ahí, es logos, pero de repente el Espíritu Santo toma una porción, una frase, un versículo, y lo aviva a tu espíritu. Y sabes, wow, eso es una rema para mí. Ahora yo sé de qué se trata. Esto se aplica para mi vida ahora. Bueno, eso es cuando Dios convierte logos a rema. Y varias veces Dios me ha dado comenzando con un versículo bíblico al profetizarle a alguien. Y, por ejemplo, en Salmo 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. Bueno, ese es un versículo bíblico que es logos, pero hay tiempos, no todo el tiempo, pero hay tiempos cuando un versículo puede ser usado por Dios como rema a otra persona. Me acuerdo del profeta Dick Mills, que ya está con el Señor, y él había memorizado la mayoría de la Biblia. Era impresionante la cantidad de la Biblia que tenía memorizado. Y cuando él profetizaba, era tan impresionante porque iniciaba con versículos bíblicos que eran rema para esa persona. Eran logos, pero para esa persona también era
rema, y luego dio seguimiento con una aplicación más específica. Entonces, sí, la profecía es algo personalizado, pero a veces Dios toma una porción del logos y lo personaliza para esa persona. Y eso para mí es algo muy válido. Hay otras ocasiones cuando Dios agrega mucho más y que puede incluir cosas de tu pasado, presente y futuro. No tiene que cada vez. Hay algunos que dicen que ellos han hecho una regla fija, pero ¿cuántas veces en la Biblia yo puedo enseñarte multitudes de veces que una profecía que llegó que no dio tanta información? A veces era una sola palabra. Entonces, lo que es importante es que escuchemos de Dios. Y cuando es una rema, normalmente esa persona se da cuenta que es una rema para ellos. Amén. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuándo se profetiza bajo la experiencia? Así lo dicen ellos. Básicamente está diciendo cuando conoces, tienes información natural, has observado a alguien, quizás tienes envolvimiento o entretejimiento emocional con ellos. ¿Puedes entrar en la adivinación? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento natural tienes acerca de alguien o una situación, especialmente si ya estás involucrado emocionalmente, menos indicado eres para poder ofrecer una profecía pura que viene de Dios. ¿Por qué es eso? Porque ya estás formando prejuicios, estás formando ideas, has formado tu propia voluntad por ellos y a veces convicciones muy fuertes que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios te habla acerca de esa persona y tú estás ahí con ofensa o irritados con ellos o otra cosa, o quizás es que tú les amas y tú no quieres que ellos sufran. Tú no quieres que pasen un tiempo negativo. A veces la palabra que Dios me ha dado para alguien era, aférrate a mis promesas porque estás entrando en un tiempo de prueba. Pero si te aferras a mis promesas, vas a pasar por el tiempo de prueba a un tiempo de gran cosecha. Entonces, no toda palabra profética te voy a dar un carro nuevo, casa nueva, esposa nueva. No, esposa nueva. ¿Quién está pensando así? No, yo no quiero otra esposa, estoy bien feliz con la que tengo. Amén. Pero hay algunos que solamente quieren escuchar profecías de que vamos a convertirnos en multimillonarios. Mira, lo que Él quiere por nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo y que logremos nuestro potencial, que cumplamos su voluntad aquí en la tierra. Y lo que pasa es, no toda profecía es siempre una promesa maravillosa. A veces hay palabras en que nos da un jalón de orejas. Okay. Pero cuando nosotros conocemos a la persona, entonces nuestro conocimiento natural, nuestros prejuicios o nuestros sentimientos pueden bloquear nuestra habilidad de oír de Dios. Estamos tan enfocados en nuestra manera de pensar que perdemos, no podemos oír bien lo que Dios dice. Y aquí un ejemplo en Mateo capítulo 16. Pedro dio su gran confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios quien vino a este mundo. Y Jesús la afirmó. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque tú escuchaste la voz de Dios. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que le dijo. Le afirmó porque no te lo había revelado carne ni sangre. Estaba diciendo, eres bienaventurado porque escuchaste la voz de Dios. Pero momentos después de que Pedro afirmó, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, eres el Mesías. En otras palabras, estaba diciendo, tú eres Dios en carne.
Momentos después comenzó a reconvenir a Dios. No es muy sabio, ¿verdad? Pero comenzó a reconvenirle porque Jesús comenzó a hablar de su tiempo de pasión, de cómo sería entregado a los líderes religiosos y crucificado y matado y todo eso. Y Pedro se molestó y le comenzó a reconvenir. Y que no hablas así, nunca te va a acontecer tal cosa. Y Jesús volteó y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque esas palabras no venían de la mente de Cristo, no venían de la mente de Dios. Jesús dijo, tú eres un tropiezo para mí porque no pones la mira, tu enfoque en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando nosotros ponemos nuestra mira, nuestro enfoque, nuestros pensamientos en lo que observamos naturalmente, en lo que pensamos de otros, en conocimiento natural, podemos llegar a ser como Pedro y hasta discutir con Dios y reconvenirle a Dios. No puede ser que tú puedes amar a tal persona porque mira lo malo que ha hecho y porque estamos ofendidos o otra cosa. Entonces, siempre cuando estamos con conocimiento natural de la situación, más vale no decir así, dice el Señor. En esos casos, lo que yo hago, les comparto. Bueno, estos son principios bíblicos que se aplican a tu situación. Eso es lo que yo percibo, pero no les digo siempre así, dice el Señor. Solamente uso esas palabras, solamente atribuyo a Dios algo cuando yo tengo esa confianza que había escuchado de Dios. Y tenemos que tomar esto muy en serio, porque uno de los 10 mandamientos es no tomar el nombre de Jehová en vano. Y una de las definiciones de eso es cuando atribuimos a Dios algo que Él no ha dicho. Tenemos que caminar y ministrar en el temor de Dios. Amén. Con amor, con gozo, con fe, pero también en el temor de Dios. Así crecemos. Y si realmente quieres crecer en el don profético, no esperes que el pastor te dé el micrófono en el templo. Si realmente quieres desarrollar tus dones, comience a profetizar al borracho que está en la esquina, a los vecinos, a gente que encuentres en el centro comercial. Comience a usar los dones fuera del templo y luego evalúe cómo salió, qué hice bien, qué pude haber hecho mejor, cómo representé yo bien al Señor y cómo tal vez necesito mejorar. Así crecemos. Si hay otra persona contigo que te puede dar retroalimentación y evaluar, es muy bueno. Así crecemos. Y ¿sabes qué? Tienes razón, no hay ofrenda, no hay gloria, nadie de la iglesia lo va a saber, se dará cuenta y no resultará en que seas invitado a ministrar en enlace. Pero, bueno, por lo menos no al principio. Pero si sigues dando los pasos de fe con las puertas que Dios te abre, si eres sensible al Espíritu Santo, manteniendo esa conexión, practicando su presencia, guardando el corazón, motivado por el amor, entonces vas a crecer en los dones, podrás dar los pasos de fe y con cada uso es por el uso que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por cada persona que está escuchando. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Y Padre, por aquellos que tienen un deseo de crecer y de ser usado por ti. Padre, ayúdales, Señor. Derrama de tu gracia sobre ellos. Ayúdales a recordar estas pautas y estos principios bíblicos. Y Padre, motívales para ser hacedores en vez de apenas oidores.
Y Padre, yo sé que tú estás levantando un ejército poderoso, profético en toda América Latina y en todo el mundo. Padre, usa estas palabras para levantar ese ejército. Venga tu reino, Señor. Haz tu voluntad aquí en la tierra, así como está en los cielos. Y ahora mismo también, Señor, cada persona que esté en dolor, que está en enfermedad, Señor, ayúdales y sana. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que enviaste tu palabra para sanarlos. En el nombre de Jesucristo, yo envío la palabra de sanidad. Aleluya. Comienza a recibirlo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Y luego cuéntanos de un testimonio, porque vencemos por la sangre de Jesucristo, por la palabra de nuestro testimonio y también despreciar nuestras vidas hasta la muerte, según Apocalipsis. Ahora, si no conoces a Dios, si no tienes esa confianza de que tus pecados te son perdonados y que has nacido de nuevo, pero quieres hacerlo, has escuchado del amor de Dios y quieres responder a ese amor, ora conmigo. Padre Santo, gracias por enviar a Jesucristo, quien murió por mis pecados y que resucitó el tercer día. Yo confieso con mi boca a Jesús como mi Señor y mi Rey. Límpiame de mis pecados, hazme una criatura nueva. Lléname con tu Espíritu Santo y yo viviré por ti el resto de mi vida. Amén y amén. Si oraste esa oración por la primera vez, recibiendo a Jesús como Señor, escríbame a mi buzón. Me encantaría orar más por ti. Amén. Hasta la próxima vez. Les bendigo y les amo. Que pase una excelente tarde. Amén.